En la partida vino alfil G6 y esto le da la posibilidad tal de jugar torre por G7 jaque. Rey por G7, alfil H6 jaque, rey por H6 y gracias a este nuevo sacrificio la posición es increíble realmente. Muy buenas a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y les doy la bienvenida a una partida fantástica jugada por el mago de Riga Mijail Tal versus el gran maestro argentino Oscar Pano. Pero, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que la clase de hoy va a tratarse sobre las posiciones irracionales. Y por supuesto, la primera gran pregunta que se nos viene a la cabeza y que seguramente muchos de ustedes tendrán es, bueno Maxi, ¿qué son las posiciones irracionales? Bien, la definición es bastante sencilla, aunque después jugarlas es realmente terriblemente difícil. Básicamente, las posiciones irracionales consisten en situaciones donde básicamente lo más importante y casi que diría lo único es el cálculo concreto de variantes. Son posiciones donde básicamente la lógica es muy difícil de aplicar, ya que el valor de cada jugada es altísimo. Un ejemplo muy claro de un tipo de posición bastante característico es la defensa siciliana variante dragón. En esas posiciones muchos de ustedes que seguramente habrán visto partidas en estas posiciones tendrán una idea de que lo importante es dar mate y calcular exactamente la posición. Hoy, para ejemplificar un poco acerca de este tipo de posiciones, veremos una partida, diría, no solo una partida, sino una partida fantástica por parte de Mijail Tal, que se jugó en el torneo interzonal de Portoros en 1958. Recuerden que si quieren ver la biografía de Mijail Tal, aprender un poco su historia y también rastros de sus partidas, pueden hacerlo aquí arriba en la descripción de este video. Bueno, entonces la partida vino E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5. Esto es la variante española o también llamada variante Ruy López. Vino A6, alfil A4. Por supuesto, otra opción es capturar alfil por C6, D por C6, que vendría a ser la variante española del cambio. Vino alfil A4, caballo F6 y enroque corto. Aquí el negro jugó alfil E7, aunque también es posible capturar con caballo por E4. Ups, se me fue la flechita. Ahí está. Caballo por E4, donde el blanco puede jugar, por ejemplo, D4, B5, alfil B3 y luego de D5 y D por E5. Esto se llama la variante abierta de la apertura española. Es decir, es una variante completamente jugable y súper interesante. Sin embargo, aquí se elige alfil E7, que es una variante un poco más clásica, sólida por parte de las negras. La idea principal es básicamente ahora sí amenazar comerse el peón D4. Por eso que el blanco aprovecha y juega torre 1, B5, alfil B3 y D6. Entonces, aquí vino C3. Esta jugada C3 es muy importante en lo que sería la variante española, ya que el negro, luego del D6, al defender el peón de E5 con este peón, comienza a amenazar la jugada posicional caballo A5 capturando el alfil de B3. Por esta razón vino C3, enroque corto, H3. Otra jugada importante, ya que si el blanco quiere jugar directamente con D4 y ocupar todo el centro, el negro dispondría de la idea de alfil G4 clavando al caballo y molestando bastante sobre el centro. Por supuesto, ¿es jugable esta idea? Sí, se puede hacer, pero H3 luce un poco más precisa. Y esta vendría a ser la posición clásica principal dentro de la apertura española, en donde el negro tiene muchísimas opciones, han jugado millones de partidas, sin exagerar, en esta posición, y el negro elige caballo D7, que fue llamada variante Keres en un inicio, pero luego del match Karpov-Kasparov en 1990, uno de los matches, se comenzó a llamar también variante Karpov, ¿sí? Justamente porque este la utilizó asiduamente en ese match y luego en sus posteriores partidas. D4 y aquí caballo B6. El blanco jugó alfil E3, E por D4, C por D4 y caballo A5. Por supuesto, con piezas blancas no podemos dar el alfil español, por eso retrocedemos con alfil C2. Tengan presente que este alfil de C2 normalmente tiende a ser muy importante porque es una de las principales armas para atacar al enroque enemigo, ¿sí? Ya sea situado en B3 o, por ejemplo, en C2. El negro contraataca el centro con C5, por supuesto, y aquí se puede ver justamente el estilo de Tal, ¿no? De jugador, digamos,
completamente agresivo. Una variante más posicional y probablemente más correcta es jugar aquí B3. ¿Cuál es el punto de esta idea? Bueno, básicamente lo que queremos hacer es quitarle la posibilidad a los dos caballos de situarse sobre la casilla C4. Debido a esto, el caballo de A5 y el caballo en B6 quedarían un tanto desubicados en la posición. Y si por ejemplo caballo C6, es verdad, mejoramos el caballo de A5, pero el caballo de B6 aún tiene complicaciones. Por ejemplo, alfil B7, podemos continuar tranquilamente con torre C1, intercambiar incluso caballos, dama por D4, dama D2. Y por ejemplo aquí torre D1, podríamos decir que el blanco conserva aquí una interesante ventaja, ¿no? Probablemente sea leve ventaja, pero bueno, el negro tiene que resolver algunos problemas, como por ejemplo lo es el peón de D6 y por otro lado la mala ubicación del caballo en B6. Sin embargo, tal elige la variante agresiva, por supuesto, con E5, D por E5 y caballo por E5. La idea principal en este caso es básicamente ir a atacar directamente la posición del adversario. Luego de caballo BC4 vino dama D3, como verán no tiene intenciones de defenderse, F5 y ahora aprovecha la jugada F5 para hacer alfil B3 y clavar al caballo de C4. Pano, en lugar de reaccionar pasivo y jugar por ejemplo alfil E6, comienza el contraataque, lo cual es correcto. Recuerden que cuando nos están atacando, una de las ideas principales es contraatacar. Probablemente en la mayoría de las posiciones va a ser mejor contraatacar que defender pasivamente. Por esta razón juega F4. Vino alfil D2, caballo por B3. Y bueno, incluso la idea parece súper interesante porque luego de A por B3 o incluso dama por B3... el negro, depende de cuál jugada por supuesto, pero si captura de peón, puede capturar incluso sobre E5 con una posición bastante sólida, porque el alfil ahora puede también revivir vía F5 con una pareja de alfiles y una posición interesante. Si capturara de dama, en este caso puedo jugar alfil E6 tranquilamente, defendiendo el caballo, amenazando en algún momento un ataque descubierto y bueno, la posición de nuevo de las negras parece bastante correcta. Sin embargo, tal no estaba con intenciones de jugar tranquilo y pasar a un final, sino que juega caballo C6. Caballo por A1 fue la respuesta de Pano, que obviamente, como se dice en Argentina, si ya estás en el baile, sigamos bailando, ¿no? Sí, esto quiere decir básicamente que si entramos en complicaciones, no es momento ahora de retroceder, sigamos dentro de las complicaciones. Con este gran sacrificio de dama, lo que busca Pano básicamente es, ok, tengo una dama de menos, pero a cambio tengo muchísimas piezas en compensación. Entonces busca crear contrajuego. Tal que por supuesto había visto esta opción, captura la dama y vino alfil F5 con una posición completamente endiablada. Y de esto es lo que les estaba hablando al inicio del video. Noten cómo en esta posición, la verdad es que casi que no importa si uno tiene la pareja de alfiles o una mejor estructura de peones o... Aquí lo único que realmente importa son las variantes. Lo único que realmente importa es qué jugada no pierde piezas, por decirlo de algún modo. Y no es sencillo jugar así. De hecho, un especialista justamente de este tipo de juego fue Mikhail Tal. Por otro lado, hoy en día podemos encontrar jugadores más de este estilo como Shirov, por ejemplo, o por ejemplo Dubov sería un jugador también bastante en este estilo, ¿no? Jugadores que arriban en muchas ocasiones a situaciones completamente alocadas donde lo más importante es básicamente encontrar la jugada justa y el valor de cada jugada es grandísimo. Vino dama F3, torre A por D8, torre por E7. Entonces, Pano había analizado aquí hacer alfil por B1. Entonces se da una posición increíble. Esta es otra característica que tienen las posiciones irracionales. Tienden a ser bastante increíbles y muy bellas de observar. Cuando uno... Más que nada de observar, de jugar ya es otro asunto, ¿no? Depende mucho de tus nervios en este caso, ¿no? Pero, digamos, de observar son fantásticas. Por eso, les recuerdo nuevamente, si quieren ver la biografía y algunos extractos de partidas de tal, pueden verlo en mi canal de YouTube donde estoy comentando su vida. Bueno, alfil por B1 vino y observamos un poquito esta posición, porque la verdad es que es bastante interesante y muy difícil realmente de evaluar, diría yo también, ¿no? No solamente de jugar, sino de evaluar incluso, porque notemos un poco el valor de las piezas, ¿no? O sea, aquí tenemos una torre
la dama y un alfil. Un modo de, por ejemplo, contar las piezas es simplemente ir eliminando pieza por pieza. Torre por torre, luego alfil por alfil. Esto quiere decir que nos queda la dama contra 2 caballos y una torre. En un inicio esto no parece un buen cambio para las blancas, ya que normalmente una torre y 2 piezas valen más justamente que la dama. Pero hay otro factor que es muy importante tener presente aquí, y es que el caballo de A1 y el alfil de B1 están completamente fuera de juego. Si pudiéramos capturar una de esas 2 piezas, cambiaría bruscamente la evaluación de la posición, porque ya una torre y un alfil no está tan claro que sea una compensación suficiente. Por otro lado, también el blanco tiene bastante dinamismo, es decir, sus piezas atacan realmente muy bien, ya que la torre en E7 es súper molesta y esto genera que la posición no sea del todo clara, ¿no? Aquí tal juega alfil por F4. El motor dice que la mejor jugada ahora, realmente súper compleja de hacer, es alfil E1. Creo que es completamente comprensible por qué tal hizo alfil por F4. Estoy atacando, ¿por qué voy a jugar alfil E1 retrocediendo simplemente sin generar ningún tipo de amenaza? Bueno, el plan básicamente es que ahora el alfil no molesta en ningún momento la combinación, porque luego de caballo C2, dama G4 y torre F7, por ejemplo, existe dama E6. Y si torre aquí, se captura y D por C5. El truco es básicamente pasar a un final en donde el peón C va a representar una amenaza muy compleja de evitar para las piezas negras. Es decir, pasamos a un final a pesar de que parece que en inicio no nos es favorable, pero es a cambio de la actividad que nos proporciona el peón peón C. Y también tengan presente el hecho de que el caballo en C4 no tiene buenas casillas. Eso se ve claro en la siguiente variante. Caballo por E1, dama por E1, alfil F5. De hecho, otro detalle súper importante y muy interesante que notamos de esta variante es que justo el alfil sobre E1 es defendido por la dama en E6. Otra cosa que de antemano es muy difícil de calcular. ¿Cuál es el truco ahora? Que luego de B3 el caballo de C4 no tiene buenas casillas. Por ejemplo, caballo B2, C6, caballo D3, dama C3 y nunca puede el caballo retornar. Torre F8, dama D4. Por ejemplo, puede venir G6, C7, torre aquí, G4 y el módulo finaliza esta posición con clara ventaja de las blancas, aunque por supuesto súper complejo. Porque claro, el truco es que luego de, por ejemplo, torre por C7, vendría dama de 8 jaque capturando la torre. Es decir, este peón ahora no se puede comer. Y la amenaza inmediata es básicamente G4. Porque si el alfil debe moverse, se cae básicamente el caballo en D3. Entonces noten cómo luego de muchísimas jugadas casi realmente imposible de calcular desde esta posición, el blanco podría quedar con una posición ganada. Pero bueno, en la partida vino alfil por F4, que es mucho más humano. Porque luego de torre por D4, dama G4. ¿Cuál es el inconveniente? Que ahora el negro puede responder con alfil G6. Dama E6 jaque, alfil F7 y dama F5. Entonces el negro comienza a sacar sus piezas, ¿no? A tratar de activarlas. Vino B3, aún este caballo tiene serios problemas justamente para activarse. Y el negro responde con alfil G6. Es interesante notar cómo Pano intenta todo el tiempo de contraatacar y no dejarse llevar básicamente con las ideas pasivas de tratar de defenderse, de si el otro me ataca, mover esa pieza inmediatamente. El problema es que aquí justamente esta jugada fue un error. Y nuevamente nos da la idea y la sensación, y que creo que es súper interesante lo que diferencia tal vez a una posición irracional de solo una posición táctica, es que los conceptos no sirven. O sea, no aplican 100%. Por ejemplo, normalmente, como he comentado previamente en algún momento de la partida, cuando a uno lo atacan, el concepto principal debería ser contraatacar. Y casi que en la mayoría de los casos funciona este concepto. Pero en una posición irracional, esto no está claro. Porque podría pasar como en esta posición donde la idea de contraataque le da más ataque al otro. Entonces, recuerden, posición irracional. El concepto más importante aquí es calcular lo más concreto posible. Aquí no existe la idea de decir, bueno, y acá parece que esta jugada es buena o porque mi torre está activa, entonces jugaré. No, esas cosas están mal.
¿sí? Probablemente vayas a colgarte todas las piezas si pensás de ese modo en una posición de estas. Lo que realmente hay que hacer es decir, ok, cuando yo juegue esta, va a venir esta, y luego esta, y luego esto, y así, y después vendrá esto, y creo que va a jugar esto, y hacer un cálculo lo más preciso posible. Por supuesto, ¿es posible calcular todo? No. La verdad que normalmente en posiciones irracionales no es posible y nos tenemos que guiar un poco también por el instinto. Pero sí es interesante tener presente el hecho de estos errores que solemos cometer, de decidir más porque la torre está linda en la séptima fila, o porque Capablanca una vez dijo que las torres en séptimas también, y porque cuando me atacan debo contraatacar inmediatamente, o porque... Y todos conceptos de esta índole, no quiere decir que estén mal, pero tenemos que chequearlos dos veces. Tal vez en otras posiciones los podemos hacer rápidamente. En este tipo de posiciones, no. Lo mejor en este caso era torre D1 jaque, rey H2 y caballo D2. Noten que al fin y al cabo también es una idea agresiva de contraataque, pero no le permite el golpe táctico que veremos a continuación para las blancas. Dama por C5, H6, torre A7, A5 y bueno, en esta posición ultra compleja, lo que dice el motor es que el negro está levemente mejor. Bueno, lo dejo a su criterio. A mí me parece que es una posición caótica. No veo del todo claro, para serles honesto, que el negro esté mejor. Sí, tal vez podría encontrar alguna que otra razón para tal vez que esa evaluación entenderla, pero en una partida en vivo esto es una completa locura y lo de leve ventaja casi que no lo tendría casi en cuenta, ¿no? Porque puede pasar de todo, ¿no? En la partida vino alfil G6 y esto le da la posibilidad tal de jugar torre por G7 jaque. Rey por G7, alfil H6 jaque, rey por H6 y gracias a este nuevo sacrificio, la posición es increíble realmente, el blanco puede, por decirlo de un modo, descubrir al otro rey, exponer al otro rey y así lograr trucos tácticos en una posición aún muy compleja. Entonces aquí vino B por C4, noten que no fue completamente un sacrificio de pieza, G3, alfil E4, igualmente todavía el negro materialmente tiene la delantera, porque tiene torre, caballo, alfil contra dama. Cuenten como que en peones estamos iguales, así que es solo la diferencia de piezas. ¿Por qué torre, alfil y caballo vale más que una dama? Bueno, lo podemos comprobar matemáticamente. Una dama vale 9, la torre vale 5, el alfil vale 3, en algunos países es y medio, en otros países 3,25. Vamos a dejarlo en 3,5. El caballo vale 3, entonces 5 más 3, 8 más 3 y medio, 11,5. Claramente es más que una dama. Pero claro, el ajedrez no es solo matemática, el ajedrez no es contar las piecitas y ya está, sino también influye la actividad. Y noten cómo aquí el rey expuesto le da compensación al blanco por este déficit material. H4 jaque vino en la partida, que tal vez no sea lo más preciso, aunque de nuevo la variante precisa es infernal. Viene F4, rey aquí, G4, o sea, la idea del blanco básicamente es atacar también con los peones. Torre jaque, rey aquí, rey aquí. Y luego de caballo D4, jaque. Rey G7, dama jaque, rey G8 y ahora F5. Noten cómo el blanco continúa con el ataque, ¿no? Aquí, por ejemplo, luego de torre jaque, podemos jugar rey H4 y luego de esto jaque. Y noten cómo la posición es caótica. Jaque, rey aquí, jaque. El módulo, por ejemplo, en esta posición recomienda jugar rey G5, jaque, rey G4, jaque. Y si vamos, por ejemplo, aquí, caballo D5 y esta posición la evalúa como igualdad. De nuevo, una igualdad para el motor. Para nosotros aún resta un largo camino hacia las tablas, ¿no? Si es que son tablas al final. Bueno, una variante de nuevo loquísima. Tal emplea H4 que el único defecto que tiene esta jugada es que ahora permite rey G4. Entonces el rey se puede filtrar. Rey H2, alfil F5 y dama F6. Pino H6, evitando básicamente el dama G5. Dama E5 y aquí torre E4. Dama jaque, rey F3, dama jaque, caballo E3. Bueno, aquí el negro disponía de la idea rey por F2, que de nuevo, según el motor, es un poco más correcta, pero
es muy complicado realmente, ¿no? Pano, que estuvo jugando toda la partida a ganar, es difícil que acepte las tablas como mejor resultado, ¿no? Entonces es completamente entendible que en lugar de esto él haya elegido caballo E3 y tratar de jugar a ganar. El truco con esta variante es que luego de dama por C2, rey F3, dama C3, podemos simplemente continuar de esta manera, ¿no? Rey por G3, jaque, y bueno, en esta posición, de nuevo, el motor dice tablas, hay que seguir jugando, pero bueno, al menos la posición no es que está ganado para ninguno de los dos bandos, ¿no? Caballo E3 no es que sea una mala jugada, pero le da la posibilidad a las blancas de jugar rey G1, alfil aquí, F por E3, y ahora para hacer las tablas ya hay que jugar mucho más preciso, porque la idea principal debería ser rey E2, rey G2, jaque, rey aquí, alfil G4, y si el blanco quiere jugar a ganar, capturar, y si captura, rey D3, y nuestra baza para lograr el empate con las negras, o incluso la victoria si el blanco es demasiado optimista, es avanzar al peón C, jaque, rey C2, por ejemplo C3, rey D2, jaque, rey aquí, y bueno, parece ser que lo mejor que tiene el blanco a disposición es el jaque perpetuo, si no, el peón de C2 avanza hasta la promoción, ¿no? O sea, la próxima jugada va a ser C2, la siguiente torre C4 y probablemente el peón termine coronando. Entonces vamos a incluso terminar perdiendo. Sin embargo, Pano hace H5. Y el gran problema es que ahora viene dama E1, que esta es probablemente la jugada que no haya visto Pano. Porque luego de torre por E3, dama F1 jaque, rey E4, dama por C4, el gran truco es que podemos jugar dama F1, rey E4 y dama por A6. ¿Por qué es tan importante este jaque? Porque si hacemos dama por A6 directo, ahora viene jaque, jaque, jaque y tablas. Entonces, dama F1 primero, rey E4, dama por A6, rey D4 y este final increíblemente está ganado para las blancas porque el peón A hace la diferencia. Torre 1 jaque, rey aquí, jaque, rey F1, torre A2, jaque, rey D4 A5, C4, dama jaque, rey D5 A6. Y noten cómo este peón realmente es fuertísimo, porque va a traer nuevas ventajas materiales. Aquí vino C2, dama B3 jaque, y luego de rey D6, dama D3, Pano decide abandonar la partida. ¿Por qué abandona? Porque si por ejemplo jugara rey E7, se puede continuar ya con dama por C2, porque ante la captura del peón en A7, dama C5, capturando la torre con ventaja material decisiva. Una partida realmente explosiva, impresionante por parte del Mago de Riga. Supongo que ahora muchos entenderán por qué el apodo del mismo. Creo que en general también es un muy buen ejemplo de por qué estas posiciones se suelen llamar irracionales, porque la razón, la lógica que normalmente utilizamos para encontrar nuestras jugadas, aquí se ve un poco vedada solo por el cálculo. Lo importante son las jugadas precisas en base a cálculo táctico. Lo demás ayuda, por supuesto, a encontrar ideas, pero no es lo más importante. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya quedado claro este concepto. Ahora cuando vean más partidas de tal, van a entender cuando estén observando una partida con una posición irracional. Espero que les sirva esto para mejorar también su ajedrez. Y por supuesto, si les gustó el video, no olviden de suscribirse al canal si aún no están suscriptos. De dejar ese like, que a mí me ayuda muchísimo a seguir con este trabajo. Y por supuesto, recomiéndenselo a algún amigo, ¿no? Por otro lado, si quieren mejorar su ajedrez, les gusta la forma en que explico, les gustaría aprender con algún profesor, estoy brindando clases particulares y tal vez, no sé, si tienen un amigo y quieren tomar clases grupales, también estoy brindando clases grupales. Pueden consultarme aquí en mis redes sociales, en el Instagram o incluso mandarme un mail consultándome por precios y temáticas, etc. Desde ya, muchísimas gracias y bueno, espero verlos en el próximo video. Chao, chao.